Pues empezamos con este ejercicio. Trabajaremos este fichero que os voy a dejar en el enlace para que lo podáis descargar y realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver que es un fichero que ya está muy estructurado. Fijaros que tengo aquí la pestaña canal. Lo que tengo son, pues, los canales de venta y los códigos del canal. Es decir, esto, fijaros que tienda solo se repite una vez con su código, igual que online solo se repite una vez con su código. Pues empezamos con este ejercicio. Trabajaremos este fichero que os voy a dejar en el enlace para que lo podáis descargar y realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver que es un fichero que ya está muy estructurado. Fijaros que tengo aquí la pestaña canal. Lo que tengo son, pues, los canales de venta y los códigos del canal. Es decir, esto, fijaros que tienda solo se repite una vez con su código, igual que online solo se repite una vez con su código. Eso quiere decir que esto es un maestro o una dimensión, registros únicos. No hay otra línea que diga tienda, no hay otra línea que diga online, ¿de acuerdo? Esto es un maestro de canales, de los canales que tenemos para vender. Tienda, distribuidor, almacén, franquiciado y online. Luego hay la pestaña transportista y es un poco lo mismo. Solo hay, esto es la descripción del transportista, el nombre, y esto es el canal. Perdón, y esto es el código. Pero solo hay un MRV, solo hay un NACEX. Con lo cual son registros únicos, no se repiten cada vez, ¿vale? Es un maestro o una dimensión. En el producto sucede lo mismo. Yo tengo los artículos que tienen un código único. Así que, como no hay otro artículo ART001, esto es un maestro de artículos o una dimensión, que tengo algunas columnas por las que puedo preguntar por qué familia he vendido, en qué almacén estaba, qué producto, ¿de acuerdo? Y el cliente sucede 3/4 de lo mismo. Son un maestro de clientes porque tienen registros únicos. Este código no se repite porque es de este cliente. ¿Qué tengo además del nombre y del código? Pues tengo columnas por las que preguntar. ¿Qué clientes de Vigo me han comprado? Los que tenían la profesión de enfermeros. Clientes, quiero saber los clientes mayores de 40, me iría aquí, entre 25 y 35, entre 45 y 55, elegiría un rango, entonces filtraría solo los clientes que cumplen esa edad. Quiero saber los clientes que no tienen hijos, filtraría por aquí. Y quiero saber los que son mujeres, filtraría por aquí. Los que les gusta el pádel, sería por aquí. Es decir, columnas por las que puedo preguntar. Y así acoto más esa pregunta que estoy haciendo. Quiero saber qué han facturado los clientes de Las Palmas, que de profesión es, pues, contable. Pues sería esta columna, ¿de acuerdo? Aunque ponga aquí enfermero es porque más abajo hay otros valores. Que les guste viajar, pues filtraría por la columna que les guste solo viajar. Que no tengan hijos, pues en este filtro hay hijos sí o no, que sean hombres y que su edad esté entre 45 y 55. Eso solo filtraría de este maestro los clientes que cumplan estos requisitos y entonces se lleva estos códigos a la tabla de hechos, filtra por esos códigos y suma la columna total de facturación. Y así sé que han facturado los clientes con esos atributos. ¿Y aquí qué tengo? Tengo la estructura típica de una tabla de hechos. Perdón, le voy a poner un poco más así. Columnas clave para filtrar y agrupar. Columnas clave que me van a filtrar por los maestros, maestro de clientes, maestro de producto, maestro de canales, maestro de transportistas y tabla calendario. Y columnas numéricas para resumir qué es lo que puedo preguntar. ¿Cuántas unidades he vendido? ¿Cuánto he facturado? ¿Y cuál ha sido el coste?
¿vale? Esto es lo único que necesita una tabla de hechos. Columnas clave para filtrar y agrupar y columnas numéricas para resumir, nada más. Con este fichero podemos empezar a cargarlo ya en este fichero en blanco de Power BI. Ya sabéis que se puede hacer de tres formas. A ver si consigo que se vean los tres. Obtener datos, libro de Excel, el acceso directo, libro de Excel o el acceso directo, libro de Excel. Es lo mismo. Lo que va a hacer es pedir, abrir una ventana de explorador de Windows y pedirá dónde está el fichero. ¿Dónde tienes ese fichero que he mostrado para cargarlo? ¿Dónde está? ¿Vale? Entonces yo lo voy a buscar, ¿dónde lo tengo? Y ahí pues me va a enseñar dos elementos y se van a repetir. ¿Vale? Fijaros que tengo estos elementos que son el canal, el cliente, el producto, el transportista y la venta en singular, y estos elementos que son canales, clientes, productos, transportistas y ventas en plural. ¿Y qué es cada uno de ellos? Bueno, pues esto de aquí, este icono de aquí, es un rango de datos, es decir, son datos sin formato, datos que no se pueden filtrar, datos que no se pueden manipular. Yo voy escribiendo datos en un Excel y voy bajando líneas y ya está. Y esto de aquí, este icono con la barrita azul, es el mismo rango de datos convertido a tabla. En un rango de datos, si yo me pongo la celda A1, la primera arriba a la izquierda, y hago control T, me coge todos los datos que tenga ese rango de datos y luego tengo una casilla que dice incluir la primera fila como encabezado, y ese control T, cuando le digo aceptar y marco la casilla de que incluya encabezado, me convierte ese rango de datos en una tabla. Entonces ya tengo ahí las posibilidades de poder filtrar, ordenarlo de mayor a menor, de menor a mayor, buscar, marcar valores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces siempre es más recomendable, si trabajo con Excel, convertir todo a tablas. Y a pesar de que me muestre los dos elementos, solo elegiremos los que son tablas. Fijaros también, antes de hacer esto, que si yo cojo el rango de datos canal, no me reconoce la cabecera. Esto es una cabecera, pero no me la pone. No me la pone arriba. Arriba me pone esto. Y yo quiero que la cabecera sea esta. No me lo reconoce porque es un rango de datos. Si yo miro la tabla canal, que ya la he convertido a tabla, fijaros que ahora sí que me reconoce en la cabecera. Por eso convertimos a tabla, ¿de acuerdo? Así que elijo solamente las tablas. Lo demás no, porque sería información redundante. En este punto, yo puedo cargar los datos, los cargaría aquí, en este apartado, me los cargaría aquí, tal cual están. Puedo transformar los datos. Esto me abre el editor de Power Query y lo que consigo es que en ese editor puedo aplicar lo que es el acrónimo en inglés ETL, extraer, transformar y cargar, y ahí normalizo la información. En este caso, como hemos visto, viene muy normalizada, pero no está de más revisar que al cargar los datos se ha aplicado el tipo de dato correcto, no me sobra ninguna columna, no me falta ninguna ni nada de esto, ¿vale? Entonces elegiremos transformar datos. Esto, como os digo, abre una ventana paralela. Fijaros que tengo dos ventanas. La de la izquierda es la parte del modelo donde tengo los visuales. Tengo los visuales aquí, tengo los iconos aquí, los iconos, tengo las opciones de menú, tengo la forma de añadir una página, tengo los datos y los formatos aquí. Esto es la ventana de la izquierda y la ventana de la derecha es el editor de Power Query. Aquí lo pone, ¿vale? Me ha cargado todas las tablas y vamos a repasar que todo esté correcto. Simplemente es ver que, por ejemplo, la tabla transportistas me ha identificado
los nombres de los transportistas como texto. Me ha identificado el código de transportista que tiene una cadena de texto como texto. Lo ha hecho bien. Si revisamos productos, pues vemos un poco lo mismo. El código que es texto me lo ha hecho bien. El producto que es texto me lo ha hecho bien. La familia me lo ha hecho bien. El precio que es un número decimal me lo ha puesto bien. Y el almacén de dónde viene también me lo ha hecho bien. Los clientes un poco lo mismo. Pues el nombre bien, la ciudad, la profesión, todo esto es texto, la edad es número, el hobby es texto, código de cliente es texto, los hijos es texto, el sexo es texto y el rango de edad es un texto porque es una cadena de texto que dice entre una edad y otra. Los canales también, texto, texto, y las ventas, pues también me lo ha hecho bien. Esto es número, esto fecha, esto es texto, 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 decimal y número. Perfecto. ¿Qué podemos hacer aquí también? Podemos aprovechar para identificar con un prefijo las dimensiones y los hechos. Recordamos que la dimensión maestro, la característica principal es que son registros únicos. Entonces, fijaros que solo hay un TRP001, solo hay un TRP006. Con lo cual, aquí arriba, a la parte de la derecha, en nombre, le ponemos aquí, a la izquierda de transportista, le pongo el prefijo DIM, intro, y esto es una dimensión transportista. El producto también es una dimensión, con lo cual pongo el cursor a la izquierda, DIM, intro. Ahora estoy identificando tablas de dimensiones y tablas de hechos. Los clientes también es un DIM, porque son códigos que no se repiten. Los canales lo mismo, no se repiten. Pero sin embargo, si miramos las ventas, yo puedo ver que el código de canal, por ejemplo, fijaros, compraron por el canal 5, el código de canal 5, el código de canal 5, código de canal 5, código de canal 5, código de canal 5. Se están repitiendo. Y tiene lógica, porque cada vez que alguien compra por ese canal es una fila, es una transacción. Entonces voy acumulando, por eso son los hechos. Y aquí le pongo el prefijo, back. Ya tengo identificadas las tablas. Perdón. Y aquí, pues ya sabéis que tengo tres opciones. Cerrar y aplicar. Cierro el editor de Power Query. Cargo los datos en el modelo. Aplicar. Aplico los cambios, pero sigo trabajando aquí. O cerrar. Cierro esto sin aplicar cambios. Pues vamos a cerrar y aplicar ¿Vale? Le damos ahí a cerrar y aplicar. Sin hacer nada, porque aunque nos diga que tiene cambios, veremos que aparece una ventanita. Carga todos los datos y me los va a situar en el panel de datos aquí, en esta parte. Y ahí los tengo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora ya los tengo aquí. Como os dije, en la vista de informe, yo puedo ver la estructura de las tablas, pero no el contenido. Donde puedo ver el contenido es en la vista de tabla, aquí. Si aquí pulsamos, vamos a ver que vamos a ver el contenido. Este es el contenido de la tabla canal, si recordáis. Tabla transportista, tabla productos, tabla clientes y tabla ventas. ¿Vale? Aquí en la vista de tabla es donde yo puedo ver el contenido. ¿De acuerdo? Así que ahora lo que tenemos que hacer es generar la dimensión calendario para responder al cuándo. Tenemos el cómo, por qué, o sea, sería cómo hemos vendido, ¿no? ¿Cómo hemos vendido? Hemos vendido por canal online, ¿no? ¿Quién nos ha comprado? El cliente. ¿Qué hemos vendido? ¿Qué producto? ¿Qué familia? ¿Cómo lo hemos enviado? Por este transportista. Y nos faltaría el cuándo, que es el más importante, ¿no? Porque yo puedo saber a nivel general quién me ha comprado, pero quién me ha comprado en global. Es decir, ¿quién me ha comprado? ¿No? Los clientes que me han comprado. Perdón, y si yo esa información no la filtro por tiempo, tengo la compra de todos los datos que tenga cargados, pero no tengo la segmentación de quién me ha comprado este año, si me compró el año pasado, cuánto gastó el año pasado y cuánto ha gastado este año. ¿Ha crecido?
ha habido un crecimiento en las compras que ha hecho. ¿Ha comprado más o menos? Si ha comprado más, ¿cuánto más? ¿Ha comprado un 3 o un 30? Si ha comprado menos, ¿cuánto menos? ¿No? Pues necesito el tiempo. El tiempo es una dimensión. También se va a nombrar así, como DIM, porque es una dimensión, porque también está considerado un maestro. Entonces aquí en la vista de informe, también tenemos en modelado, tenemos nueva tabla, pero también está en la vista de tabla, nueva tabla, la tenéis aquí, o en la vista de modelo, nueva tabla, donde más rabias de, yo me he acostumbrado a hacerla aquí, pero no tiene por qué ser así. Aquí, pues como digo, el DIM calendario. Entonces, ya hablamos en algunos de los capítulos de DAX básico de la dimensión fecha, pero básicamente por recordar, tengo dos maneras. Una sería calendar y otra sería calendar auto. Calendar auto genera años completos y busca la fecha más antigua de mi modelo semántico. Por aquí, la fecha más antigua que exista en cualquiera de estas tablas y se desplaza al 1 de enero de esa fecha. Es decir, yo encuentro 20 de abril del 2011, pues se desplaza al 1 de enero de 2011. Y luego busca la fecha más nueva, más actual, y hace lo mismo. Encuentro 20 de mayo de 2025, pues se va al 31 de diciembre del 2025. Y entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2025 genera un calendario con días completos. Con lo cual tengo el calendario con días completos. Inconveniente de esto, el primero es que no puedo generar años fiscales que pueden empezar en el 1 de marzo o el 1 de octubre, ¿no? Hay empresas que por ser internacionales su año fiscal se desplaza. Con Calendar Auto no lo puedo hacer. Y el segundo inconveniente es que si yo tengo una tabla, por ejemplo la tabla de clientes que tuviera una columna que dijera fecha de alta del cliente y yo tuviera clientes de fecha de alta del 2008, del 2005, me crearía un calendario desde el 1 de enero del 2005 hasta el día de hoy. Evidentemente se puede filtrar esto, pero como norma general, tenerlo en cuenta. Calendar, perdón, Calendar, sin embargo, me pide una fecha inicio y una fecha fin. Ahí puedo generar años fiscales, pero también el inconveniente que puede tener es que puedo no tener años completos. No puedo tener la consistencia que puedo tener con Calendar Auto. Es decir, si yo no he vendido en los primeros días del año hasta el 7 de enero, pues no tengo año completo. Ya empiezo a vender, ya empiezo a tener datos en el calendario a partir del 7 de enero, ¿vale? Para ver un poco como digamos que Calendar Auto sería simplemente hacer esto. Con esto yo ya generaría un calendario, ¿de acuerdo? Si lo vemos, me crea 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre de 2020. ¿Por qué? Porque tengo ventas. Si ordenamos esto en orden ascendente, el 1 de enero hay una venta y el descendente, el 31 de diciembre, hay otra venta. Así que el calendario que me ha creado incluye esos días, ¿vale? Aquí coincide, pero si no hubieran los días en principios de enero ni a finales del año, lo hubiera creado igual, ¿vale? Esto sería Calendar Auto. Vamos a borrarlo y ahora vamos a crear un calendario con la función calendar. Hago calendar y fijaros que me pide fecha inicio y fecha fin, y ahora está esperando la fecha inicio porque está en negrita. Entonces aquí normalmente se utiliza el first date, pero first date lo que devuelve es una tabla y ejecuta una transición para convertir esta tabla de una fila con un valor a un valor escalar, ¿no? Entonces, más óptimo es utilizar el min y le paso la fecha de la tabla de hechos. Y hacemos lo mismo para conseguir el hasta. Recordad que ahora me pide
la fecha fin. Fecha fin será la fecha máxima de la misma columna de la tabla de hechos. Pues pongo FE porque la columna se llama fecha y le estoy diciendo la fecha máxima de la tabla de hechos. Y aquí en este punto, en esta línea 4, está la clave del dinamismo del calendario. Siempre cogerá la última fecha, la fecha más actual. Y entonces, si van entrando pedidos o facturas del 2026, el calendario aparecerá ese 2026. ¿De acuerdo? De esta manera consigo un calendario dinámico. En lo que es la pista de tabla, estoy viendo ya el calendario creado. Aquí está. Me ha puesto el nombre date y me pone, pues, en un formato fecha y hora. Como nosotros no vamos a trabajar con la hora, al marcar la única columna que tiene el calendario, en este apartado de aquí, que dice herramientas de columnas, desplegando esto, voy a elegir fecha corta. A mí la hora no me interesa porque no tengo datos que tengan hora, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, le hago un doble clic a la columna y le pongo fecha. Bueno, porque yo siempre la identifico como fecha, se puede quedar como date perfectamente, ¿vale? Aquí tengo mi tabla calendario con una única columna que se llama fecha, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Pues en todos los proyectos de BI tenemos que definir el tiempo, los periodos de tiempo con los que yo quiero analizar los datos. Puede ser años, puede ser trimestres, puede ser años, trimestres, meses, puede ser semanas. En los sectores de hostelería, restauración, le interesa mucho pues, los días de la semana, ¿no? Semana laborable, semana, fin de semana o fin de semana, y así valoran un poco, evalúan periodos de fines de semana, etcétera. Todo eso hay que definirlo. Es cierto que si en el apartado, en la vista de informe, aquí abajo, aquí abajo, si hemos definido que nos aparezcan los iconos visuales en la parte superior, tenemos este eje, esta ruedita. Es decir, si nosotros conseguimos que nos aparezca, a ver, no sé ahora qué pasa, si nosotros conseguimos que nos aparezcan los visuales aquí en la pestaña inicio, en lugar de tenerlos como un panel aquí, además del panel de compilar, ¿no? Pues nos aparecerá este icono. Si vamos al icono, veremos que esta ventana que nos muestra, que es todas las opciones, ¿vale? Lo que yo me refería es que tenéis que marcar para poder aprovechar, perdón, para poder aprovechar el hecho de que los visuales estén arriba de manera horizontal, no es solamente por tenerlos en una posición vertical horizontal, es que al tenerlos horizontales nos da más funcionalidad. Y eso se consigue en la opción de características de versión preliminar marcando este check. Cuando yo marco este check, consigo que los visuales estén arriba, consigo tener la ruedecita aquí, pero además de tener los visuales arriba, también tengo otra serie de funcionalidades, ¿no? Entonces, también hay una opción que sería esta de aquí, en la parte de carga de datos, global carga de datos, inteligencia de tiempo. Si yo tengo marcado esto y tengo el check, lo que ocurre es que el calendario me va a generar una jerarquía, ¿de acuerdo? Igual que aquí, archivo actual, veis que hay lo mismo, inteligencia de tiempo. Si yo lo tengo activo, me va a generar una jerarquía. Lo voy a poner para ver el ejemplo, ¿de acuerdo? Yo lo tengo deshabilitado por defecto, porque es la recomendación de los expertos y ahora os contaré por qué. Pero vamos a ponerlo y así vemos qué sucede. Fijaros que al haber puesto eso, mi tabla fecha tiene una jerarquía de fechas que tiene el año, que tiene
tiene una jerarquía de fechas que tiene el año, el trimestre, el mes y el día. Esto de aquí son columnas de una tabla que está oculta, porque fijaros que mi tabla calendario solo tiene una columna, que es fecha, pero sin embargo yo puedo utilizar 4 columnas que no existen aparentemente para arrastrarlas a un eje de un gráfico y me va a poner los meses, me va a poner los años, los trimestres y los días, porque no existe pero se puede utilizar. Esto es porque, como os digo, es una tabla oculta. El problema es que genera para cada campo fecha, que aquí tengo me genera una jerarquía, otra tabla oculta. Es decir, yo en este modelo no tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Ahora mismo tengo 8, porque tengo 2 tablas ocultas que tienen jerarquía de fechas. Esto apareció sobre el 2020, más o menos, principios de 2020, para una mejora, porque si no, los analistas de datos tenemos que crear tantas columnas como periodos de tiempo quiera analizar. Pues tengo que crear el año, el trimestre, el mes, todo eso. Y esto era una especie de ayuda, de manera rápida, tenemos esa jerarquía básica y ya la podíamos utilizar. El problema vino cuando empresas, por ejemplo universidades, manejan muchas fechas. Fecha de solicitud de información, fecha de envío de información, fecha de petición primera matrícula, fecha de cobro primera matrícula, fecha de recepción comprobante primera matrícula. Maneja muchas fechas, a lo mejor maneja, no sé, vamos a imaginar 30 fechas. 30 fechas son 30 tablas ocultas que añade a mi modelo. Y eso provocaba, pues, que el modelo fuera más pesado y tuviera más problemas de rendimiento. Entonces, ¿esto se puede utilizar? Sí. Sí, siempre y cuando mi modelo sea pequeño y no tenga muchas más columnas. Por ejemplo, aquí tengo solo la fecha, jerarquía de fechas aquí y jerarquía de fechas aquí. Recordad siempre que esta columna fecha debería estar oculta y no se tiene que utilizar. Tenemos que utilizar siempre la fecha de la tabla calendario. ¿Vale? Entonces, recomendación de los expertos, pues ir a la configuración y en el archivo actual que yo he habilitado inteligencia de tiempo, pues deshabilitarlo, pero además en la parte global que dice carga de datos, para que no me genere ya de manera automática la inteligencia de tiempo, aquí ya la deshabilito y ya no me va a generar. ¿Vale? Fijaros que yo deshabilito ahora esta inteligencia de tiempo y esa jerarquía desaparece. Es decir, borra las tablas ocultas. Ya no tengo jerarquía en las columnas fecha. ¿Veis? ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que toca es generar periodos de tiempo a través de, me sitúo aquí en la vista de tabla, encima del calendario, nueva columna, y empiezo pues el año. Vamos a ponerlo más grande. El año. ¿Cómo genero el año? ¿Y por qué lo pongo en minúsculas? Bueno, ahora, ¿cómo genero? Con la función year, que esto también está en Excel. Me pide una fecha. ¿Cuántas columnas con una fecha completa tengo en la tabla calendario? Una, esta. ¿Cómo se llama? Fecha. Pues aquí escribo FE y ya me sale calendario, nombre de tabla, fecha, columna. Esta de aquí, ¿vale? Y ya tengo el año. Este será el desplegable que yo le mostraré al usuario. Que este será el desplegable que irá creciendo cuando entren facturas del año 21, del 22, ¿vale? Irá creciendo. ¿Por qué le pongo el año en minúsculas? Bueno, a ver, cuando yo genero un visual, un gráfico, lo que hago es cruzar una dimensión, ¿no? Una columna de una dimensión con un cálculo. Cuando hago ese cruce, automáticamente el sistema me crea un título con el nombre de la medida, el cálculo y la columna de la dimensión. Por ejemplo, quiero una medida que se llama ventas
y le pongo en el eje de X los años, pues me pondrá ventas por año. Ventas por año me pone el nombre de la columna. Si la columna tiene así, pues pondrá, para que nos entendamos, a ver, ¿cómo era esto? Pondrá ventas por año, así, ¿vale? No sé si lo veis o no, pero bueno, bueno, pondrá ventas por año y el año mayúscula. Entonces yo tendré que ir al título y cambiarle a la A así, ¿vale? Cada vez que yo implique la columna año en cualquier gráfico, el título tendrá el año con la A mayúscula. Si lo hago así, pues el título siempre dirá ventas por año, pues solo la primera letra del cálculo ventas mayúscula, ¿vale? Y cuando lo meta en un segmentador, pues claro, cuando lo meta en un segmentador el año será minúsculo, entonces sí que tendré que ir al encabezado de la segmentación y ponerle la A mayúscula, ¿vale? Bueno, es una práctica que yo utilizo que puede ser más o menos aplicable o no, ¿vale? Ya lo veremos. Vamos a crear otra columna que se llama trimestre y aquí utilizo la función quarter que me dice que devuelve un número del 1 al 4 para los trimestres y me pide una fecha. La única fecha que tengo en esta tabla de calendario es la columna fecha. Entonces le digo, dame los trimestres y aquí están. Ese es el desplegable que yo pondré. Puedo, si yo por ejemplo estoy en una empresa internacional, puedo poner aquí una Q y concatenarla para que en lugar de 1, 2, 3, 4 diga 1, Q2, Q3, Q4. Puedo hacer lo propio. Si quiero que ponga trimestre, pues puedo concatenar una T de trimestre. Entonces lo que tendré será primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Esto ya como queráis. Y puedo no poner nada y solamente tendré 1, 2, 3, 4. Siguiente columna es el número de mes. No es el mes, es el número. Es decir, que me diga que enero es el 1, febrero es el 2. Esto con la función month, que también existe en Excel, me devuelve el número del 1 al 12. Pues enero el 1, junio el 6, todo eso. Entonces le digo la columna que tenga una fecha, la columna fecha del calendario. No tengo ninguna más. Y ahí tengo los 12 meses. Entonces, cuando generamos un gráfico en el eje de X, normalmente lo que ponemos es los nombres de los meses. No pongo el número del mes, no pongo 1, 2, 3, 4, pongo enero, febrero, marzo, abril. Entonces, genero otra columna que esta sí tenga el mes y utilizo la función format para decir, dale formato a la columna fecha con la máscara MMM. Estos son 3 de month, 3 M's de month. 3 M's me va a dar las 3 primeras letras del mes. Si quiero que me dé el mes completo pondría 4, pero si pongo 3 letras se entiende igual y es más corto. Y luego, ¿en qué idioma quieres que te lo traiga? Pues en español. Yo creo que por defecto, si tienes la configuración local en español, no haría falta este parámetro, pero que sepáis que ahí le digo el idioma. Si yo creo que me lo traiga en italiano, pondría IT, francés FR, Portugal PT, ¿vale? Así me lo traería en el idioma deseado. Y ahí tengo los meses del año. El problema es que estos meses están ordenados alfabéticamente, porque la columna del mes es una columna de texto y siempre lo ordenará así. Pero si yo quiero que cuando yo lo arrastre a un eje me lo ordene cronológicamente, enero, febrero, marzo, entonces me voy a herramientas de columna, ordenar por columna, ¿vale? Herramientas de columna, ordenar por columna y le digo ordena por el orden cronológico. Y de esta forma tiene implícito el orden cronológico, aunque la columna que es texto me sigue mostrando el orden alfabético porque es texto, pero al vincularla a un gráfico tendrá el orden cronológico. Guardo esta o copio esta fórmula, creo una nueva columna que le llamo día
Y lo que hago es que en lugar de Ms le pongo Ds de day. Aquí le voy a poner las 4 Ds para que me dé el día de la semana completo, ¿vale? Ocurre lo mismo, es una columna de texto, se ordena alfabéticamente. Entonces necesito una columna que le llamo ndía para seguir un poco la nomenclatura, nmes ndía, con la función weekday que me da el número del 1 al 7 que representa el día de la semana, ¿vale? La fecha, me pide una fecha, pues la fecha del calendario, y aquí tengo 3 opciones para el día de la semana. La opción 1 empieza el día de la semana empieza en domingo, la semana anglosajona. La opción 2, la semana occidental, empieza el lunes, y la opción 3, hay países que el día de la semana empieza en martes, ¿vale? Pues le digo la opción 2, y así lo que tengo es el orden cronológico. Y hago lo mismo, elijo esta columna que tiene el orden alfabético en herramientas de columna, en herramientas de columna, ordenar por columna, ndía. El día me lo ordenas por el orden cronológico de los días. De esta forma me dirá que el lunes es el 1, el martes es el 2. ¿Me lo dirá cuándo? Cuando yo la utilice en un gráfico. Aquí sigue siendo texto la columna y sigue ordenando alfabético. Pero al usarla en un gráfico, en un eje, ya aparecerá orden cronológico. ¿Vale? Ya no tengo, en principio, vamos a dejarlo aquí para no alargarlo más. Y vamos a ir a herramientas de tabla, marcar como tabla de fechas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que aquí me va a hacer una validación de esta tabla para comprobar que realmente cumple los requisitos que necesita una tabla de dimensiones de calendario. Pues registros continuos, que no hayan registros duplicados, que no hayan nulos y que el tipo de datos sea fecha o fecha y hora. Entonces yo aquí lo activo, me pide una columna que tenga una fecha. La única columna que tiene una fecha es esta. Y es la que va a aparecer aquí cuando yo despliegue columna fecha, esta. Cuando la marque me va a hacer esa validación que hemos dicho. Son milisegundos y dice, oye, tu tabla calendario cumple todos los requisitos. Guardamos y ya tengo la parte del calendario. Siguiente paso, las relaciones. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que como las columnas de las tablas de dimensiones y las columnas de las tablas de hechos se llaman igual, la inteligencia artificial ha encontrado code producto, se llaman igual, tienen el mismo contenido y ha creado la relación automática. ¿Vale? Entonces, ha pasado lo mismo con todas las tablas, porque todas las tablas se llaman igual las columnas en ambas tablas. Por eso ha hecho las relaciones automáticamente. ¿Por qué no lo ha hecho en el calendario? Porque yo he creado la tabla de calendario aquí, la he creado con DAX. No ha habido el proceso de pasar de los datos de editor de Power Query al modelo, que es cuando pasa los datos y hace esas comprobaciones. Al generarlo directamente aquí, no ha habido intervención y no está relacionado. Pero si miramos, las relaciones están bien hechas. Varios a uno. Desde la tabla hechos, código de producto, a la tabla productos, código producto. Columnas comunes, mismo contenido. La sombrea, cardinalidad, varios a uno. El producto ART001 aparecerá aquí tantas veces como veces se venda, varios. Pero en la tabla de maestro solo aparece una vez, varios a uno. Dirección del filtro cruzado, único. La tabla de dimensión filtra, fijaros la dirección de la flecha, la tabla de dimensión filtra los hechos. Tiene más lógica que yo pregunte cuánto he facturado del artículo 2, que filtrará, perdón, del artículo 2, que filtrará por esta columna el artículo 2 y sumará la columna total y me aparecerán tantas filas como ventas haya hecho, que no filtrar por aquí para conseguir cuántas filas tengo del artículo 2 en la tabla de maestro. Una, solo tengo una. ¿Y qué tengo? Pues
familia, precio, producto, código y almacén. Pero solo tengo una fila porque es el maestro. Por eso la dirección siempre es del maestro a los hechos. Y mire la que mire, es lo mismo en todos los casos. De la tabla de ventas código cliente a la tabla de dimensión cliente código cliente. Columnas comunes, mismo contenido. Varios a uno. El cliente aparecerá aquí tantas veces como compre, varios, pero en el maestro aparece una vez, varios a uno. Dirección del filtro cruzado. El cliente filtra los hechos. Quiero saber, este cliente, cuántas ventas ha tenido, cuál ha sido la facturación que ha hecho, cuántas unidades ha comprado. Pues filtrará por la columna código cliente, sumará las filas por el total y sabré la facturación. Y relación principal. ¿Vale? Lo mismo, los 4 casos es lo mismo. Entonces tengo que unir la columna fecha con la columna fecha. Lo puedo hacer de esta forma y ya aquí lo tengo. Lo mismo, la tabla de hechos arriba, columna fecha contra calendario, columna fecha, columnas comunes, mismo contenido, varios a uno. El calendario solo tiene un día 1, pero aquí el día 1 aparecerá tantas veces como ventas se hagan el día 1, varios. Pero aquí solo hay un día 1, varios a 1. Dirección única, el calendario filtra los hechos, relación activa. Y ahí tengo el diseño, el famoso diseño de estrella. ¿De acuerdo? Siguiente paso, generar los cálculos que quiero saber. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí recordar que en la tabla de hechos lo que tenemos son columnas numéricas para resumir cuántas unidades he vendido, cuánto he facturado y qué coste he tenido. Puedo crear 3 medidas base que van a hacer funciones de agregación sobre estas columnas. Y luego tengo una cuarta que sería contar las filas de la tabla. Las contaré porque la tabla estará en diferentes estados. Ahora estará filtrada por año, luego estará filtrada por comercial, por cliente, por canal, por producto. Entonces, en los estados que se encuentren, puedo saber el número de registros. Sería la forma de preguntar cuántas transacciones ha hecho un vendedor, por ejemplo, en un año en concreto. Pues contaría las filas de esta tabla, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es generar las medidas bases sobre las columnas numéricas que tengo en la tabla de hechos. Cantidad, total, coste y contar los registros. Así que lo primero que hago yo siempre es crear una tabla de medidas. En la pestaña Inicio, Introducir datos. Y ahí lo que hago es que, como las medidas necesitan una tabla para guardarse, lo único que hago es esta tabla que no tiene nada, ya la llamo medidas y le damos a cargar. Esto me genera una tabla más en mi modelo semántico que pondrá en orden alfabético, es decir, la última. Aquí la tengo, fijaros que no tiene nada. Si yo voy a la vista de tabla, tiene una columna que no tiene ninguna fila, pero lo que tengo es la estructura de las medidas. Entonces aquí me voy a los 3 puntitos y digo nueva medida y empiezo. Ventas. ¿Qué hace la medida ventas? Tiene que sumar de la tabla de hechos la columna total. Suma todas las filas de la columna total, todas. ¿Y por qué suma todas las filas? Aquí en herramientas de medición despliego el dólar y le doy formato, el formato como quiero que presente este cálculo. ¿Por qué suma todas las filas? Porque esto es que esta medida se va a calcular siempre según esta tabla. Si esta tabla está filtrada por el año 2014, se filtra por el año 2014 y luego la medida de ventas se va a la columna total y la suma. Y eso serán las ventas del 2014. Si la tabla de ventas se filtra por 2014 y por el canal de venta online, pues se filtra por 2014, luego por online y tal como quede esa tabla, la medida de ventas se va a la columna total y suma. Y ese resultado es las ventas del canal online en 2014. ¿Vale? Vamos con las unidades, lo mismo. Una función de agregación que sume las unidades.
Mismo sistema, esto le doy formato de miles. Quiero saber las unidades que he vendido el canal online 2014. Se filtra la tabla de hechos por 2014 por canal online y cuando ha hecho eso se va a la columna cantidad y suma y tengo las unidades del 2014 del canal online. Coste, lo mismo. Sumo la columna coste. Y exactamente igual, ¿cuál es el coste del canal online en 2013? Pues filtra por 2013, filtra por canal online y cuando ha hecho todo eso, la medida coste se va a la columna coste y suma. Y ahí tengo los costes del 2013 del canal online. Me queda la última. Fijaros que esto corresponde a las columnas numéricas, cantidad, total, coste. Me queda la última que es contar las filas. Pues yo le llamo registros y ahí utilizo el count rows de la tabla de ventas. Cuéntame las filas que tenga la tabla de ventas en cualquier estado. Pues si está filtrada por 2014 por canal online, esta medida cuenta las filas que han quedado y sabremos las transacciones que hemos hecho en 2014 del canal online. Ahora que hemos generado las medidas base, aquellas medidas que hacen referencia a las columnas numéricas de la tabla de hechos, vamos a generar algunos indicadores, pues, por ejemplo, periodos del año anterior, ¿no? Costes del año anterior, ventas del año anterior. Vamos a ver que la medida siempre es la misma. Ahora que marco registros, pues puedo generar una nueva medida y vamos a empezar con ventas. Ventas last year. Utilizo el calculate siempre con la misma estructura. ¿Qué quiero calcular? Es el primer parámetro que me pide calculate. ¿Qué quieres calcular? Pues quiero calcular las ventas. Y luego, como es el año anterior, tengo que utilizar una función de filtrado que me mueva un año atrás del año que elija el usuario. Pues podemos utilizar el dateAt. Me pide una fecha, que será la fecha de la columna calendario, -1 y el periodo a moverse es el año. Esto me desplaza un año en el año que el usuario elija. Recordar que esto, calendario fecha, es la columna principal y que cuando yo genero un año, me refiero a la columna fecha del calendario. Por eso también pongo aquí la columna fecha del calendario. Del año que el usuario elija, yo me desplazaré un año. Esta estructura de medida de año anterior me va a servir para calcular lo que quiera. Si tengo que calcular unidades del año anterior, solo tengo que cambiarle el nombre y cambiar el parámetro que quiero calcular. Ya está. Esto es formato de miles. Y ahora, pues el coste del año anterior. Y ya está, porque esta línea se tiene que mover igual, la tiene que hacer igual. Esto será formato de euro. Y me quedan registros del año anterior. ¿Qué quiero calcular? Registros, ¿de acuerdo? Si yo tengo una columna en la tabla de hechos que son envíos kilos litros y quiero calcular envíos kilos litros del año anterior, misma estructura, cambio el nombre y cambio la línea 3, lo que quiero calcular. ¿Vale? De hecho ya lo tengo, formato de euro. Y ahora vamos con los porcentajes. ¿Qué vendí que debería haber vendido? ¿Qué gasté costes que debería haber gastado? Pues vamos con los porcentajes. Siempre le pongo el simbolito de porcentaje y aquí sería el divide. Las ventas menos las ventas del año anterior dividido a las ventas del año anterior y el parámetro alternativo, resultado alternativo, que es que si esta operación me da error, me pondrá un 0. Formato de porcentaje. Copio esta fórmula y la voy replicando, por ejemplo, a todo. Lo único que en lugar de ventas y ventas año anterior serán costes y costes año anterior.
o unidades y unidades año anterior, o registros y registros año anterior. Es lo mismo. Y tengo ya el porcentaje de costes, unidades, y registros. Ya está. Ahora puedo empezar a crear el dashboard. ¿De acuerdo? Vamos a empezar poniendo un poco de color al fondo de la página. Pues aquí, configuración del lienzo, perdón, fondo del lienzo. Recordad que la transparencia es el grado de blanco que le aplico a este color. Si yo quiero que mi página sea un 10% más oscuro, sigue apareciendo blanco porque le estoy poniendo el 100% de blanco. Si lo pongo a 0, fijaros como ahora ya tengo el color que quería, ¿no? Entonces vamos con un segmentador. El segmentador le vamos a añadir pues una columna de año. Me voy a la configuración de la segmentación. Le digo menú desplegable. Este es el que más se usa. Vale, entonces aquí fijaros que lo puedo poner aquí arriba. Tengo que tocar, fijaros la diferencia entre el cabecera, el título de la cabecera y los datos. Pues me voy a los datos, le bajo 2 puntos y me voy al encabezado y le pongo el año correctamente. Y también le voy a poner el texto blanco y el fondo azul. Y así se verá de esta forma. ¿Vale? También hemos puesto en el tema, en elementos visuales, he activado el borde blanco de 6 para que todos los elementos que añadamos tengan el borde, veis que tiene un borde redondeado de 6 blanco. ¿Vale? Ya tengo pues voy a copiarlo y a pegarlo y le voy a poner el trimestre aquí. Entonces me voy a buscar el trimestre y le voy a poner aquí trimestre. Vale, ya tengo y además tiene ya el formato que quiero y ahora le añado también lo que sería el transportista. Pues cambio la columna, me voy a la dimensión transportista, le pongo el nombre, ¿de acuerdo? Y aquí también lo estiro y aquí le cambio el título del segmentador. Ay, perdón. Y aquí los transportistas, aquí los trimestres y aquí los meses, los años. También puedo elegir los tres, no me cojo los tres. Y por aquí por formato, alinear, distribuir horizontalmente para que me ponga todos igual. Aquí, a partir de aquí, en este hueco, vamos a poner, por ejemplo, una matriz que tenga el ancho quizá más pequeña. Y aquí le vamos a poner el canal, pues dimensión canal, descripción de canal. Y de valores le vamos a poner las ventas del año anterior, el crecimiento de ventas y las unidades, ¿vale? Vamos a ponerle esto. Fijaros cómo esto no me cabe, entonces en la matriz le puedo poner de 9 a ver si se ve algo mejor. Las filas de 9 también. Y si no, pues lo que tengo que hacer es estirarlo para evitar que haya esas barras, ¿no? Entonces aquí esto lo vuelvo a elegir todo y le digo ahora alineamelos y ahora parece que ya están mejor. Ahí tengo el primer elemento y aquí pues puedo ordenar así y puedo saber que el 2016 pues el canal que más vendió fue distribuidor.
¿vale? No sé si esto lo podemos poner un poco más pequeño porque parece que ya se ve así. Bueno, pues vamos a alinearlo hasta que se alinee, que esté más o menos por ahí. Y ya tengo el primer elemento. Vamos con otro elemento que sería gráfico de líneas. Lo vamos a poner también mismo ancho, también un alto prudente, ¿no? Y entonces aquí le pongo en el calendario los meses y en los eje de X y los cálculos, pues unidades, año anterior. Vale, aquí lo que me está pasando es que, pues, si se pusiera un poco más así, pues entonces podemos hacer que este sea el tamaño estándar, ¿no? El tamaño estándar está así y si los elijo, pues ahora me los centrará de manera correcta, ¿vale? Este es el tamaño estándar, entonces si esto es así, lo que se puede hacer es estirar un poco más las columnas para que no se quede, para que quede más lleno, ¿no? Para que haya más información. Por ejemplo, ahora veis, ahora pues me he pasado. Pues entonces este lo vamos a ajustar. Vale, ya lo tengo esto así. Entonces, aquí, ¿qué tocamos? Pues tocamos el título, unidades por meses de 12. El eje de Y le quito el título, el eje de X le quito el título, la leyenda le quito el título, miro a ver que sea de 9, perfecto. Y entonces lo que voy a hacer a nivel de líneas es elegir el año anterior y darle un toque distinto para que se diferencie muy bien con, pues eso, con unos guiones, ¿vale? Y ahí ahora, fijaros que rápidamente hay un patrón visual que es que el año anterior lleva guiones. Este gráfico lo puedo copiar, lo puedo pegar, lo puedo poner un poco más abajo. Digamos que debería ajustarlo para que me cupieran ambos, ¿no? Este que no esté tan pegado, debería ajustarlo un poquito. Por ejemplo, este es, fijaros que dice 2.17, pues este 2.17 también. Sería así, entonces lo puedo bajar un poco más, este también lo puedo bajar un poco más. Y entonces este es un gráfico de áreas y lo que sería es costes por meses. Pues esto, así. Cambiaría evidentemente el título. Y luego podemos ver si le aplico la etiqueta de datos, ¿no? Por ejemplo, de manera que el valor lo ponemos a lo mejor de 8 y aquí pues el eje de Y le ponemos de 8 también para que se vea y aquí también hacemos lo mismo para que se vea, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que tanto uno como otro deberían empezar en 0. El eje de Y debería ser 0 y el eje de Y debería ser 0. Vale, entonces esto es más la realidad que no lo que había antes. Los valores ninguno y ahí tengo la cifra. Bueno, había que evaluar si me está dando información o me está solapando, me está confundiendo. Es decir, si lo hago así, perdón, si lo hago, esto sí que vamos a quitarle el eje de Y. Entonces, los etiqueta de datos. Claro, entonces necesito el eje de Y. Si no, así es más claro, ¿vale? Bueno, eh, pues ya tengo tres. Puedo alinear estos tres. Los puedo alinear verticalmente. Ahora sí están bien alineados. Entonces, vamos con la siguiente parte. Aquí sería el producto de la ciudad, es decir, cojo esto, lo copio, lo pego. Aquí le ponemos el producto, que se lea. Y aquí
Y el siguiente es la ciudad. Alineado y busco en clientes la ciudad. Y aquí la ciudad. ¿Vale? Y también que se lean. Vale, entonces en este hueco lo que te voy a poner es un gráfico de barras alineado con el mismo, con el mismo ancho y con el mismo alto que la matriz. Lo que va a tener aquí es de los clientes el rango de edad y en el eje de X el porcentaje de ventas. Y aquí sale pues eso. Esto habría que hacerlo más grande quizá. Y entonces esto provocaría que esto tuviéramos que bajarlo más, que este tuviera que ser un poco más ancho. Y este sería ventas por rango de edad. Y de 12, no sé si le ponemos aquí las ventas. Esto es más interesante. Entonces, el eje de Y lo quito, el eje de X lo quito y le pongo la etiqueta de datos. Ahí tengo las cifras. Lo único que me gustaría a mí, vamos a mirar las medidas, porque a mí me gustaría que me pusiera porcentaje. Entonces, si es qué porcentaje supone entre 25 y 35, vamos a crear una medida que se llame ventas globales. Lo que tenga es el calculate de las ventas con respecto al selected del rango. ¿Vale? Esto sería el total de las ventas por rango. Si luego hago un porcentaje venta rango, divide ventas entre ventas globales, pues este sería el que necesitamos. Ahí tengo, ¿vale? Ahí tendría, pues eso. Las ventas suponen 27,38, 25, vale, y aquí tengo un poco. Podemos quitar, al tener el dato, el eje de Y, pues lo podemos quitar. Ay, perdón, el eje de X. Y ahí tengo ya la información que quería, ¿vale? Me queda otro que sería el canal, aunque es verdad que ya lo tenemos aquí, podemos hacer un filtro cruzado. Podemos coger la familia producto, bueno, vamos a coger el canal. Y aquí que se lean, ¿vale? No se leen bien, podemos hacer un poco más ancho, ¿vale? Y luego otro que será, pues, el almacén, por ejemplo. ¿Vale? Y lo que hay que mirar es que se lea todo. Bueno, entonces aquí sí que vamos a poner un gráfico de anillo.
con lo que es la columna sexo. Ponemos el sexo por cliente. Y las ventas. Como es un gráfico de anillo, automáticamente convierte esas ventas en porcentaje. Fijaros que ya tengo ventas por sexo. Entonces, bueno, aquí pues ventas por sexo de 12. La etiqueta le digo categoría y porcentaje. A ver si no puedo quitarle la leyenda. Y ahí tengo ya esto quizá un poco más estrecho. Y ya está alineado con este. Me queda este hueco y fijaros que tengo solamente 3, 4, 5 visuales. Cuando los recomendados son 5, estoy con este serían 6, ¿vale? Digamos que estoy un poco al límite. Aquí ¿qué le voy a poner? Le voy a poner los almacenes y le voy a poner los costes. Aquí pues el título costes por almacén. Costes por almacén. Eje de Y, quito el título. Eje de X, quito el título. Quito el título del eje de Y porque le voy a poner la etiqueta de datos. Y le pongo la etiqueta de datos y le digo ninguno. Y así tengo los costes por almacén. Y acabo de generar un dashboard en un momento, ¿no? Un poco haciendo todo el proceso. Lo importante es ver qué nos dice esto. Pues en 2018, el canal por el que más vendimos fue el almacén. Pero, y la gente vamos a ordenar esto por rango de edad y lo vamos a ordenar ascendente. Y la gente entre 25 y 35, pues a pesar de que no era el online, ellos lo han hecho por online. 35 y 45, pues mira, online es el último, tienda. Y aquí franquiciado. Y los demás de 55, almacén. Ahora estoy viendo un poco patrones o hábitos de consumo, patrones de compra. Si vamos al 16, pues el 16 lo que más vendimos fue distribuidor y luego el online. Y la gente de más de 55, pues lo mismo. Y la gente entre 45 y 55, pues prefirió la tienda al online. Y los más jóvenes, curiosamente los más jóvenes, tienen el online como el último apartado, como el último canal, ¿no? El último canal. Y los más jóvenes, pues prefieren distribuidor. Esto era el planteamiento o el escenario en 2016. 2017, pues distribuidor y online de manera genérica. 18, el online el último. 19, el online el primero. Y el 20, el online el tercero. Es decir, aquí en el 2018 la empresa se dio cuenta que el online era el último y en el 19 hicieron campañas para promocionar el online. Aquí está la prueba, ¿no? Pese a eso, por rangos de edad, fijaros cómo casi todos, menos los de 35, 45, 55, y los de más de 55, curiosamente, han preferido como segundo canal el online. ¿Qué más lecturas podemos hacer? Pues oye, la chaqueta deportiva. Pues empezamos por el 16, por donde más la vendimos fue por el canal franquiciado. En el 17 fue el online, el 18 fue el almacén, el 19 fue el franquiciado y el 20 fue la tienda. Y el 17 que fue online, ¿cómo compraron esa chaqueta los más jóvenes? Pues online. Y los de 35 45, pues en tienda. Los demás, pues en almacén. Y los mayores también en almacén. Vale, aquí veo un poco la tendencia o el patrón. Y la gente que lo compró en Barcelona, la chaqueta deportiva en 2017, ¿cuál fue la preferencia de compra? Pues mayoritariamente distribuidor. Y en el 16 también. Y en el 18 el online. El 19 el distribuidor otra vez. Y en el 20 el distribuidor otra vez. La gente de Barcelona que compró el producto chaqueta deportiva en estos años casi siempre se ha decantado por distribuidor. Y la de
Madrid, pues Madrid, si empezamos por el principio, el tercer canal es el online, después el tercer canal online, el 18 el online el primero, 19 el online el primero y el 20 queda segundo. Pero mantiene 2 años seguidos canal online para este producto. Entonces, esto es todo esto que estamos, las conclusiones que estamos sacando. ¿Vale? Y este producto, chaqueta deportiva, ¿de dónde sale mayoritariamente? De Pamplona. Y si no pongo ningún filtro, sigue saliendo de Pamplona. Debe ser que es donde solo hay stock, ¿no? Cambie el año que cambie, siempre está en Pamplona. Vale, bueno, pues esta era la práctica un poco para generar, a partir de esos conocimientos que habíamos adquirido ya con los episodios y los capítulos anteriores, pues poder montar un dashboard que nos pudiera dar esas respuestas de negocio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.